Docker, buscando paz mental. Y luego decían que Vitergia tenía logos extraños y claimings raros. Bueno, nos van a hablar ahora de Docker, otro compañero de Andanzas y Javi de Capside, que como sabéis son parte de la organización aquí del evento, y José Ángel de Microsoft. ¿Vas a contar alguna de las novedades también ya de paso? Porque creo que hace poco habéis anunciado alguna cosilla como soporte de Docker nativo en Microsoft, Windows y cosas de este tipo. Spoiler. Me gusta destrozar charlas, para eso se trata, ¿no? Que la gente venga preparada, ¿vale? Ya os digo que yo no tengo ni idea, solo leo las noticias. Así que me vengo a la fuente y ya os dejo paso a vosotros que lo presentéis, ¿vale? Muchas gracias, presentaros vosotros mismos. Hola, soy Madonna. No. Soy Javi. Os voy a dar una pequeña charla, la mía es muy técnica. Cuando hago presentaciones, al final, yo soy, bueno, yo qué sé, o era developer. Y las presentaciones que hago suelen ser de algún producto concreto o de alguna tecnología concreta. Yo os voy a hablar de Docker. Los que seáis más de negocios podéis echar la siesta, no os preocupéis. Los que ya me conocéis, controladme el tiempo, que ya sabéis que me pasa también. ¿Vale? Ok. Sí. Perdonad. Y trabajo en Capside, que somos una empresa que montamos arquitecturas en entornos cloud, en cualquier tipo de cloud. También las suministramos y hacemos muchos eventos. Así que también, si cogéis el Twitter de Capside, que es fácil, es @Capside, dar la paliza. Si os interesa algún evento, organizamos muchas cosas por aquí, por Barcelona, por alguna cosa hemos hecho también en Zaragoza y en Galicia, y sobre casi cualquier tema. A mí también me podéis seguir, es @ciberado, luego vuelve a aparecer, ¿vale? Y dejadme que os cuente una cosa sobre lo que voy a hablar. Vamos a hablar de Docker, pero sobre todo también me gustaría que vieseis lo que intenta solucionar la tecnología. Y es que al final, de verdad, éramos mucho más felices con Cobol. No sé si os acordáis, pero era todo mucho más fácil, era todo mucho más... Un tío llegaba ahí, tú tenías un sistema operativo con un sistema de ficheros, una base de datos, las cosas evolucionaban, pero evolucionaban a un ritmo razonable, no tenías que estar todo el rato. Y en un momento dado, algo pasó que tiene que ver con lo último, con el ritmo de innovación. Y que bueno, que todo se fue al carajo. Básicamente ahora tenemos un montón de entornos distintos porque hacemos cosas muy diferentes, hacemos cosas muy sofisticadas. Trabajamos además en instalaciones muy heterogéneas. No hay dos cosas que usen la misma tecnología para solucionar un problema porque cada vez especializamos más. Buscamos incluso el lenguaje que es más adecuado para solucionar algo. Buscamos el sistema operativo que nos interesa, el cloud que nos proporciona un mejor servicio en un aspecto concreto. Y al final eso hace lo que hemos hablado antes también, que hay fricciones, ¿vale? Yo no sé cuántas veces he dicho eso de «Ay, en mi máquina funcionaba». Es que no sé cuántas veces lo he dicho, pero es que después lo pasaba también a operaciones. El .war, yo he hecho mucho Java, he hecho más Java, ya he hecho suficiente Java para toda mi vida. Y pasaba el .war a operaciones, los chiquitos dejaban el .war en una carpeta, no arrancaba nada, oye, yo qué sé, a mí me has pasado el war y ya está. Y claro, como tienes 100.000 cosas distintas y no las quieres meter en el mismo sitio, al final necesitas más máquinas, porque a la que metes dos cosas en el mismo sitio te interaccionan y todo es un caos, así que pides más máquinas y no porque no hay presupuesto, ¿vale? Y todo esto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y al final hay días que dices, mira, me voy con mi mami y monto una cafetería y ya está. La idea, hay herramientas y procesos y de todo para solucionar esto. Y Docker intenta ayudar con estos problemas, intenta reducir también la manera de los problemas que hay de mismatch entre lo que estaba usando para desarrollar, lo que tengo en producción, la forma de desplegar de forma ágil sin que el chiquito que está en operaciones tenga que tener 20 tecnologías distintas en la cabeza. Y básicamente Docker da muchas facilidades para solucionar esto. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado ya con Docker a todo esto? Ok, a 30% más o menos también podéis echar la siesta, porque lo que vamos a hacer ahora... Lo que vamos a hacer ahora es hacer una demo de cómo funciona, ¿vale? Pero si empiezo a hablar de barquitos, historias de logística, de transporte y demás, podéis disparar, ¿vale? Podéis perfectamente disparar. Lo que vamos a hacer ahora es explicar 4 cosas sobre el funcionamiento y luego cojo línea de comando.
no me dejéis que os duerma, ¿vale? Con la línea de comando, porque voy a hacer una demo de cómo utilizarlo a nivel básico, sobre Windows en este caso. Mirad, lo primero que tenemos que tener claro de las tecnologías que te aporta Docker es cómo ves el sistema operativo, el sistema de ficheros. Y plantearos que tenéis un sistema de ficheros como si fuese simplemente, tenéis un cristal y encima del cristal vais escribiendo las rutas a los ficheros que hay. Y eso considerarlo un layer. Montad todos los ficheros que tenéis en vuestro sistema operativo como una especie de layer al que podéis apilar otro cristal delante, con sus propias listas de ficheros. Si os lo miráis, algo así, si miráis esto desde esta parte, ¡coño! Perdón. Si miráis, no es la primera vez que me pasa, si os lo estáis preguntando. Si miráis esto desde esta parte que tenemos por aquí, este sería el primer layer de cristal. Los sistemas, típicamente el sistema operativo, los ficheros que utilizas en tu sistema operativo. Y por encima, otro layer, por ejemplo, en el que has instalado HTTP. ¿Me doy una vuelta? Y ahora lo vuelvo a repetir. Has instalado un Apache, un HTTPD, por ejemplo. Si veis los dos cristales desde delante, tenéis un sistema operativo en el que realmente tienes los ficheros de tu sistema operativo más los ficheros del Apache delante. Después puedes montar otro layer de cristal delante y, por ejemplo, instalar PHP 5, porque te va el morbo y programas en PHP. Ahora ya puedes arrancar programas, desplegar programas en tu Apache, con tu sistema operativo en PHP. Y si le colocas un último layer por delante con los ficheros de tu aplicación, si lo ves desde aquí, bueno, en este caso lo miráis desde arriba, tienes realmente un entorno de ejecución o de desarrollo o de lo que tú quieras. Docker, una de las claves que tiene es esta, que te deja crear lo que se llaman imágenes. Uno de esos layers que hemos visto es una imagen en Docker y te las deja apilar. Si las vas apilando de esa manera, como hemos visto antes, puedes tener varios entornos diferentes, simplemente acumulando layers. Es decir, puedes tener un layer, como habéis visto, del sistema operativo, instaláis y creáis dos layers más por encima, uno para el Apache, otro, por ejemplo, para la máquina virtual Java. Vas creando, al final, sistemas de ficheros, apilando uno encima del otro. Y como os digo, en Docker a esto se le llama una imagen. Y las imágenes son solo de lectura. No puedes modificarlas. Y esto es bueno por lo que veréis después. Después Docker tiene otro concepto también que es el contenedor. Un contenedor, básicamente, Docker habla mucho de virtualización y casi lo compara con máquinas virtuales, pero no son máquinas virtuales. En el fondo es virtualizar sistema operativo. Tú arrancas dentro del sistema operativo que tienes, con el kernel compartido para todo el mundo, arrancas un proceso que está aislado de los demás. Ese proceso no ve el resto de los procesos. Típicamente es el proceso que quieres ejecutar. Y ese proceso, lo que él percibe como sistema de ficheros, es lo que habéis visto antes. La imagen que tú le has indicado, que se puede apoyar en otras imágenes de detrás. ¿De acuerdo? Con lo que, básicamente, lo que puedes hacer es desplegar dentro de una máquina uno o varios contenedores que desde el interior del contenedor se perciben como sistemas operativos independientes. No es una virtualización de hardware, por ejemplo. No es el mismo nivel. En Docker, el host es la máquina que arranca los contenedores, ¿de acuerdo? Es la máquina que realmente tú has iniciado, sea virtual, sea física, que es la que tiene la capacidad de gestionar las imágenes y arrancar los contenedores. Y de momento, mini spoiler, de momento solo funciona sobre Linux. Así que yo voy a hacer la demo en Windows. Y voy a arrancar una máquina virtual Linux que se llama boot2docker, es lo que tenéis por aquí. Voy a arrancar el boot2docker para poder utilizar Docker desde el interior, ¿de acuerdo? Por esto puede ser confusa la demo, no dejéis que os líe, ¿vale? Yo voy a trabajar sobre una máquina virtual, pero esa máquina virtual es el host. Es la máquina que realmente está trabajando contra Docker. Mi Windows es solo simplemente la forma de arrancar el host, ¿de acuerdo? Y después también hay algo muy chulo en Docker, que es el Docker Hub, que es básicamente una base de datos, un repositorio. Tú puedes coger las imágenes que vas montando y vas creando y las registras en el Docker Hub. De esa manera, tienes el mecanismo también de recuperar una imagen completa.
Es decir, si quieres recuperar una imagen que tenga tu Linux, con tu Apache, con tu PHP y con tu aplicación, tú la registras con un nombre, cuando la necesitas la pides de allí, del Docker Hub y ya está. También os lo podéis instalar on-premise y también hay alternativas porque al final es un API y hay varios productos que hablan el mismo API. Por ejemplo, los chiquitos de Coreos tienen el Coreos Registry, que es lo mismo, es compatible. Te lo descargas, lo instalas, les pagas algo cada mes y ya está. ¿Vale? ¿Estáis muy aburridos? Repito lo de caerme. Vamos a hacer demo, ¿vale? Vamos a hacer demo ahora sobre Docker. Lo que voy a hacer ahora es parar las transparencias y voy a poner la consola. Si no es especialmente interesante que estéis pendientes de todos los parámetros que paso y todo lo que voy ejecutando. Las transparencias estarán disponibles en el GitHub de Capside, así que las podéis chafardear y seguramente después las podremos distribuir también, ¿verdad? Podéis chafardear parámetros para hacer la demo y demás. Lo primero que necesito es, como tengo un entorno Windows, es montar el boot to Docker. Es un pequeño programita, te lo descargas, lo instalas y lo tienes en línea de comando, ¿de acuerdo? Lo tendréis por aquí también. Y bueno, y ejecutar unas cuantas operaciones. Me siento, por aquí me veis, ¿verdad? Si me siento. Bueno, no era crítico esta vez. Imaginaros lo que es vivir siendo yo todos los días. Es una maravilla que llegue a final de mes. Dadme un segundo. ¡Ey! Aquí está. Necesito un poco de magia. Dame un momento. Mirad, magia. Sí. Mirad, ya he entrado en mi máquina. He ejecutado boot to Docker start. Boot to Docker es la herramienta de las que os hablaba, ¿de acuerdo? Este start lo que ha hecho es arrancar una máquina virtual Linux. No ha hecho nada más. Ahora lo que voy a hacer es un SSH a esa máquina virtual. Lo podría hacer con el SSH como la gente normal, pero acabas antes si utilizas un boot to Docker SSH. Mirad, si hacéis esto, la propia herramienta te integra un SSH, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahora aquí es una pequeña demo sobre cómo podéis trabajar con Docker. Lo primero que montaré es conectarme al repositorio del Docker Hub que habéis visto antes. De esa manera puedo hacer búsquedas de imágenes que están públicas. No tienen por qué ser públicas. Las podéis dejar privadas y son confidenciales. Pero hay un repositorio gigantesco de gente que ya ha montado imágenes públicas, ¿de acuerdo? Voy a hacer un Docker login. Pongo mi username. Esto es muy emocionante porque puede ser también que no tengamos conexión a Internet. Perfecto. Pongo mi username, el password y el email, que este es mi correo personal. Podéis hacer de haters allí. Y ya podéis ver cómo me ha registrado correctamente. Ahora puedo interactuar con el Docker Hub, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es hacer un search sobre el listado de imágenes que tienen. Voy a hacer trampas y directamente os voy a enseñar rápidamente unas que tienen la palabra VisiBox. ¿VisiBox os suena? VisiBox es un montón de herramientas de Unix metidas en un único ficherito que ocupa prácticamente nada. Y aquí tenéis un montón de imágenes que están basadas en esas herramientas. ¿Veis el search que he hecho? Lo podría haber hecho desde web también. Estas imágenes típicamente son súper pequeñitas. Y yo puedo coger y decirle que quiero descargar a mi máquina una imagen, por ejemplo, de las que había antes. Con el comando pull puedo hacer, oye, ¿me podrías bajar Progrium VisiBox? Oh. Si le damos un momento para que busque, ¿veis que está haciendo un pulling? Está descargando esa imagen y la está copiando a mi máquina, la máquina que tengo ahora. Esto imaginároslo también desde operaciones. Podéis hacer el mismo equivalente, desplegar algo cuando necesitas la imagen, la puedes recuperar de un registro y no tienes que ir traspasándote manualmente ficheros. En un momentito la tendremos por aquí con un poquito de suerte. Y usaré el mismo Docker para listar las imágenes que tengo instaladas por aquí.
¡Yeah! Ya está por aquí. Mirad, que os quiero enseñar algo chulo de esto. Esto es un Linux, ¿eh? Mirad, esto es un sistema de ficheros unificado, los cristales de antes, con un Linux. Un pequeño Linux que ocupa, y esto a mí me sigue maravillando, 5 megas. Tienes un runtime de 5 megas. ¿Cuánto overhead? Lo podría haber hecho sobre cualquier otra distribución, un Ubuntu, lo que sea. Pero ¿cuánto overhead te quitas si tu runtime básico, tu sistema operativo, te ocupa 5 megas en tu imagen? Cuando en realidad cuando instalas Ubuntu es una imagen generalista. Estás instalando el 80% de lo que instalas, no lo vas a usar nunca. Aquí, si probáis con VisiBox, solo estáis gastando 5 megas y ya está. Dejadme que ahora que tenemos ya la imagen por aquí, dejadme que pruebe un momentito de arrancar un contenedor. ¿Recordáis? Una imagen es básicamente los bits del sistema operativo. El contenedor es el sistema operativo funcionando. Si hago un docker run, paso unos parámetros por aquí, indico la imagen que quiero utilizar y le digo el proceso. Mirad, esta es la parte clara, la parte clave. Le indicáis a Docker que queréis ejecutar. Esto es porque lo vamos a hacer interactivo, ¿vale? Le estoy diciendo que quiero usar una terminal en modo interactivo. La bautizo porque así después la voy a poder romper más fácilmente, la voy a poder eliminar más fácilmente, si no se le da un ID automáticamente. Le indico la imagen que he descargado hace un momento, que no tenía, ¿la recordáis? ¿Y qué es lo que quiero ejecutar? Cualquier cosa que esté en esa. En este caso es el prompt, es el SH. Y ahí, mirad, ya está, ya lo he arrancado. Oye, pensad una cosa. ¿Cuánto tiempo tardas en arrancar una máquina virtual completa y cuánto he tardado en arrancar este contenedor? ¿Cuál es la diferencia de latencia entre una y otra opción? Es brutal. Al final, esto también te permite, de una forma muy flexible, ir cambiando qué es lo que vas activando y cuántas copias de cada uno de los contenedores que tienes funcionando. Y de una manera casi instantánea, como habéis visto. Aquí estoy dentro de un Linux, de un VisiBox, ¿vale? Si salgo, ahora vuelvo a estar en la máquina host. Si salgo, puedo utilizar el comando ps y me dirá que no hay nada funcionando actualmente, está vacío. Pero si le pregunto por lo que ha estado funcionando últimamente, me indica que creé hace un minutito un contenedor y que él todavía guarda registro de él. Ninguno de los cambios que haya hecho sobre ese contenedor se persiste. Los layers que había no se tocan en ningún momento y ha añadido un layer que sí que es de escritura, pero que si yo no le digo nada, no va a persistirse. Si ahora mismo apagase mi máquina, ninguno de los cambios que habría hecho se habría quedado guardado en esas imágenes. Pero es relativamente sencillo conseguir que sí que se graben. Y, poneros en el sombrerito de arquitectos, que decides en un momento dado que este proyecto concreto lo vas a desarrollar en Node.js, porque es JavaScript y JavaScript mola un huevo. Necesitamos estabilizar el entorno de desarrollo y ejecución. De Node.js te sacan un release casi, y dicen que lo sacan poquito a poco, pero lo sacan por la mañana uno y por la tarde otro. Así que vamos a intentar fijarlo en uno concreto y vamos a montar un entorno que tenga Node.js, por ejemplo, la versión 10.36. De esa manera, tanto los desarrolladores como en producción van a saber qué versión tienen que usar para ejecutar el sistema. Para hacer esto lo podemos hacer de varias maneras. Y una de ellas, que dejadme que os la enseñe solo por transparencia, una de ellas es hacer lo mismo que antes. ¿Veis aquí? ¿Veis este bin sh que tenemos por aquí? Es lo mismo que he hecho hace un momento. Entro dentro del contenedor que estaba funcionando. ¿Y veis todos los comandos que tenemos por aquí? Esto es básicamente instalar Node. Esta es la forma manual de montar una imagen. Tú simplemente realizas los pasos que quieres llevar a cabo y a continuación sales del contenedor y ejecutas el comando commit. Ese comando commit que veis por allí lo que hace es coger la imagen, el contenedor, planchar una imagen a partir de lo que tienes en ese contenedor que si no se habría perdido y puedes manipular esa imagen de la misma manera que si fuese otra imagen que has descargado desde
el registry. Incluso puedes coger y subir esa imagen. ¿Lo veis por aquí? El comando pull. La puedes enviar al registry. Ya tengo estabilizado con esto un entorno de ejecución de Node.js, en la versión que me interesa, con lo que me interesa. Y también lo puedes automatizar. Mirad, vamos a automatizarlo. Esto que tenéis por aquí, esto es un script, esto es un Dockerfile. Es un script que te permite automatizar la creación de imágenes. De esta manera no tienes ni que hacerlo interactivamente. Tú le dices, mira, basándome en la Probrium, quiero montar una imagen que va a ejecutar todo esto que veis por aquí y al final va a añadir al path ¿recordáis? El node /bin es donde tienes el ejecutable del runtime de Node. Para crear un Dockerfile, lo único que tienes que hacer es lo mismo de antes, es crear una carpeta, te metes en la carpeta y usas, por ejemplo, el b. Perdonad. Oh, perdonad. Merci. Usas el b, le doy un pegar para aquí. ¿Alguien sabe salir de b? ¿Lo he hecho o no? Sí. Ok, perdonad. Cuarta pregunta más buscada en Google, creo. Una vez que tenemos por aquí el ficherito, el Dockerfile, lo único que tenemos que hacer es, fijaros, el fichero está aquí, en una carpeta independiente, es pedirle a Docker, oye, ¿podrías construirme una imagen y me la bautizas capside/nodejs 2.v1038, en este caso, por ejemplo? Con esto le estoy diciendo, créame una imagen, la bautizas así y me la tagueas como que es la versión v1038 de esta imagen. One argument, docker build, perdonad. Y el Dockerfile está en la carpeta actual. ¿Vale? Lo que está haciendo ahora es hacer exactamente lo mismo que antes. Está descargando las imágenes que necesitas para crear la carpeta, está ejecutando los pasos que le hemos dicho en el Dockerfile. Mira qué maravilla de Wi-Fi tenemos. Lo está grabando todo en un layer, en una imagen, y si yo ahora hago... Y me dice, hey, todo bien, todo feliz en la demo. Y si yo hago un Docker Images, fijaros por aquí que además de la Probrium que he descargado antes, tengo otra imagen más. ¿Lo veis por ahí? Acabo de crearla, con lo que vosotros queráis. Lo he hecho con Node.js, que es una plataforma razonable. Si, por ejemplo, usáis Java, ya sabéis todos los pasos para instalar Java, ¿cuánto te puede llevar? Al final lo automatizas en un ficherito. Le tengo mucho cariño a Java, es solo un pequeño trauma y ya está. Pero bueno, estoy en tratamiento. ¿Cómo vemos esto después desde el punto de vista de un desarrollador? Es decir, ¿cómo puede sacar partido un desarrollador de esto que acabamos de hacer? Básicamente, lo que podemos hacer es utilizar esta imagen conectándola con nuestro host. Es decir, lo que voy a hacer ahora es arrancar un contenedor con la imagen que hemos descargado, por ejemplo, del registro, y la voy a conectar, su sistema de ficheros, le voy a añadir una carpeta que está en el host. El host es la máquina que uso para desarrollar, ¿sí? De esa manera, si yo toco algo en la máquina host, el contenedor que tiene el soporte de Node.js también lo ve. De esa manera puedo usar mi veneno favorito para editar, que no es el v, y después compilar, ejecutar, probar en una imagen que me han pasado que es exactamente la plataforma que voy a tener después en despliegue. ¿Se entiende la idea más o menos o no? ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, básicamente... Dejadme que copie la línea porque si no os puedo tener aquí hasta mañana mediodía. Ok, esta era 38, creo recordar. Básicamente le decís, oye, ¿me podrías arrancar, igual que antes, la imagen que tenemos con un bin.sh, por ejemplo? ¿Veis este "-v"? Este "-v" está mapeando la carpeta c-user-ciberado que tengo en el host, la está mapeando a la carpeta data del contenedor, con lo que se ven las dos cosas, tanto dentro del contenedor como desde fuera. Si le doy un para adelante, ¿veis aquí? Si hago un ls,
tengo en algún punto la carpeta data. Y si hago un ls, un cd data, tengo un ficherito que pone web service. ¿Veis esto más o menos? Si yo edito este fichero desde el host, ahora mismo estoy en el container, pero si lo edito desde el host, y ya habéis visto que /c users ciberado, a lo mejor es una carpeta de mi Windows, ¿eh? C users ciberado ms vs. ¡Ey! Mirad el web service. Este es el web service que estamos editando. ¿Veis aquí? Estoy desde Windows. Esta carpeta está compartida por el contenedor, por el host, que es boot2docker en este caso, y está compartida también por mi Windows. Es la carpeta que tenemos en común. Si yo cambio por aquí algo, hello, por ejemplo, he puesto aquí un hello, que gracias por el esquema de colores que no se ve un carajo, pero creédmelo. Y yo hago desde aquí un cat web service. ¿Veis este hello? Como desarrollador puedo utilizar las dos cosas. Y la clave aquí está en que ya no voy a tener problemas de, maldita sea, el sistema de ficheros es diferente en un lugar y en otro. Estoy usando exactamente una imagen de lo mismo que voy a usar en producción. Y de hecho, como estoy aquí dentro, estoy dentro del contenedor, puedo arrancarlo. ¿Habéis instalado Node, no? Hace un rato. Esta es la típica parte que falla miserablemente. Perdón. ¡Hey! Ya tenemos esto montado. Y desde una consola que tuviese en el host, podría perfectamente invocar este web service, ¿de acuerdo? Y, de hecho, si abrís el boot2docker, no deja de ser un VirtualBox. Si conectáis los puertos de VirtualBox a tu máquina Windows, a tu máquina externa, la máquina física, puedes acceder igual, lo puedes conectar, lo puedes hacer utilizando el VirtualBox o simplemente por un SSH tunneling desde uno y a otro. Lo puedes utilizar exactamente igual, pero tu runtime es exactamente la copia de runtime que te interesa. ¿Se sigue esto más o menos o no? En las transparencias está bastante detallado, así que si estas cosas os ponen, no os cortéis. Id probándolo e ir ejecutando. Y la charla tiene postventa también. Si en algún paso no está claro y no se sigue bien, escribid, ¿de acuerdo? Podéis mandar un tuit o escribid al correo que también está por allí en las transparencias. Y dejadme que os cuente también... Dejadme que os cuente también... por cierto, se me había olvidado comentaros algún detallito. Por ejemplo, este parámetro "-p" de lo que hemos ejecutado ahora, esto es la publicación de puertos. Los contenedores aíslan todos los puertos excepto los que tú explícitamente comentas. ¿De acuerdo? Estás diciendo que el puerto 888 del contenedor se mapea al puerto 888 del host. Oye, esto es interesante porque tú puedes internamente en tu contenedor utilizar siempre el puerto 8000 o el que te apetezca y al final decirle al contenedor que te mapee ese puerto, que durante desarrollo es el más cómodo, a un puerto libre cualquiera. Y eso hace que puedas multiplexar fácilmente tus aplicaciones sin tener que estar pendiente de que registren en qué puertos se están ejecutando. Y una vez tenemos montado todo esto... Este era el web service que hemos hecho. Lo podéis, obviamente, convertir en un Dockerfile. Me aburro mucho sentado. Me va el riesgo. Podéis, por ejemplo, subir a vuestro Git el proyecto como desarrollador y crear un pequeño Dockerfile. Con lo que los chiquitos de producción lo único que necesitan es ese Dockerfile. Este que tenéis aquí es muy triste. Dice, oye, que me baso en la imagen de Node.js que habéis visto crear antes y me haces un wget, ¿vale? Porque así termino antes en las demos y ni siquiera me da tiempo en esta hacerlo. Pero vosotros podéis hacer una descarga desde el Git. Este contenedor expone este puerto. Esto es simplemente por si queréis que otro contenedor pueda acceder automáticamente a ese puerto de este. La ejecución lo tienes que explicitar con el "-p" de antes, ¿vale? Y al final, y esto es muy sexy, oye, que aquí lo que hay que hacer es ejecutar simplemente esto. ¿Recordáis? Node bin node y el web service se llamaba Riverson Web Service. Si tú dejas este Dockerfile, el chiquito de operaciones, lo único que tiene que hacer es, oye, ¿me podrías
descargar imágenes y ejecutar el contenedor con esta imagen, nada más. Él solo ya sabe qué es lo que tiene que arrancar. Y es exactamente el mismo entorno que te había puesto el chiquito que ha tomado la decisión de qué tecnología se usa, el que ha utilizado para desarrollar y el que tienes en producción. Te facilita mucho esa fricción. Y simplemente lo haríamos así, igual que lo hemos visto antes. Por cierto, la creación de la imagen en sí te la puede hacer Jenkins. Y el hecho de ejecutar de compilar y ejecutar dentro del contenedor, ¿cuántos habéis sufrido Maven? Tenemos que montar un grupo de terapia. Le podéis decir a Maven que lo haga. Tarde o temprano termina funcionando, como todo en Maven, más o menos, porque está Stack Overflow. Ok. Mirad, en producción tienes esta parte de aquí que es muy chula, es muy divertida. Mirad, voy a ejecutarla en un momento, ¿vale? Voy a hacer que arranque la imagen que hemos visto antes, la que vosotros queráis. Voy a arrancar una que tenga por ahí. Y el -d es déjala en background, no quiero hacer interactivo, déjala funcionando y ya está, que es realmente en operaciones es lo que vas a utilizar. La parte bonita después es que puedes interactuar con el API de Docker, puedes interactuar con los contenedores. Por ejemplo, desde la misma herramienta de comando puedes pedir el output de la aplicación que has hecho. O puedes hacer un inspect. Un inspect te devuelve información, obviamente en JSON, con sentido común, de ese contenedor. ¿Y qué es lo que incluye esa información? Incluye datos críticos como, por ejemplo, la IP y el puerto que se ha asignado automáticamente al contenedor. Esto lo puedes sacar desde línea de comando, lo puedes automatizar por API, como tú quieras, pero ya lo veréis en las transparencias. Hay un "-f" por allí para hacer una búsqueda dentro del JSON que te devuelve el inspect. Con lo que puedes sacar el IP y puedes sacar el puerto. ¿Esto para qué querría nadie tenerlo? No es retórica. Un poco de vidilla. Gracias por automatizarlo todo. Y es brutal. Al final puedes ir arrancando y parando contenedores a una velocidad tremenda porque no tienes todo el input-output de una máquina virtual, porque no estás aislando lo mismo, porque no es una máquina virtual. Al final es simplemente procesos aislados y ya está. Y lo demás es marketing. Y tienes muchísima más flexibilidad. Y puedes arrancar las típicas aplicaciones que ocupan muy poquito, pero que no quieres compartir, dejarlas compartidas en la misma máquina porque sabes que interactúa y al final es muerte y destrucción. Puedes coger una máquina pequeñita y arrancarlas todas dentro en contenedores individuales. No se van a molestar entre ellas no se ven. Las típicas historias que necesitas una elasticidad y las necesitas en un periodo de tiempo muy corto. ¿Habéis visto lo que tardas en arrancar un contenedor? Es que es el caso típico. Básicamente lo que tarda en lanzarte el runtime. Node es instantáneo, en Java, bueno, van mejorando. Y en realidad me gusta Java, me he ganado todo el derecho de rajar de Java, que llevo 20 años con la plataforma. Si no habéis usado esto antes, deberíais estar súper felices con este tema. Y además es tremendamente divertido. Lo aprendes en un par de tardes mal contadas. Un par de tardes de hacer pruebas. Así que dejad de aguantarme. Bueno, perdonad, esperad a que terminen todas las charlas y poneros a probar, que es la parte divertida. Si seguís esto como guión, es simplemente si os registráis una cuenta en el Docker Hub, las 4 cosas básicas ya están explicadas. Pero quedan más. Quedan más historias, mirad. Podéis limitar recursos, que es algo de lo que no he hablado. Bueno, no he hablado de casi nada, pero podéis limitar recursos. Podéis hacer que vuestros contenedores se ejecuten solo en un número determinado de CPUs. O incluso le podéis dar afinidades por CPUs concretas. Le podéis dar una cuota máxima de memoria. También el tema de dockerizar bases de datos es un tema que todavía no tenemos una opinión fuerte al respecto en Capside, ¿vale? Pero es definitivamente posible hacerlo. Y en desarrollo es brutal. Básicamente, el chiquito que está haciendo desarrollo, si no le importa demasiado la base de datos que tiene detrás, tú le das un contenedor que le ejecute y ya está. Tiene un pequeño
Bueno, en realidad tiene varios temas que tienes que tunear un poco más, como el cómo montas los volúmenes y demás, pero en desarrollo definitivamente es práctico. En producción todavía no tenemos una opinión fuerte. No os he hablado de optimizar imágenes, pero ¿os acordáis de la de Node de hace un momentito? Esa imagen son 26 tristes megas. Es decir, el sistema operativo más el motor de Node te ocupan 26 megas. ¿Cuánto os ocupa cualquier runtime de cualquier cosa si metes...? Es otro orden de magnitud. Tampoco os he comentado cómo podéis usar el Koreos Registry en local, por si no queréis tener cosas de vuestro código, vuestras imágenes en nube, aunque la seguridad es fuerte, porque al final todo va encriptado y si la criptografía no funcionase, la NSA no guardaría metadatos. No os he hablado tampoco de copias de seguridad, no os he hablado de automatización de verdad, pero es muy divertida y ya podéis intuir cómo va. No os he hablado de orquestación, hay 100.000 productos y esta es una parte que no está madura todavía, pero hay varios productos que ya están cogiendo mucha tracción. Swarm del propio Docker, Kubernetes de Google, Mesos. Es una parte muy interesante porque al final no usas un contenedor. La gracia de esto es que puedes especializarlos mucho y conectarlos entre ellos y arrancarlos y pararlos en bloques. Y no se ha hablado tampoco de patrones escalado, aunque lo he comentado por encima, pero es una parte también súper interesante. Si queréis que os hable de más historias de estas, darle la paliza al jefe, mandarle tweets a Capside, ¿de acuerdo? Indicando que os interesan los temas o que queréis que montemos post en el blog o incluso screencast sobre esto. Imaginaros lo pesado que me hago en persona, imaginaros en screencast. Tengo uno de 4 horas 50. Os desafío a todos y a todas a ver ese screencast. Seguidme en Twitter o decidme que me seguís, aunque sea mentira, que me hace ilusión, ¿de acuerdo? ¿Qué demonios? El gatico mola un montón y mirad a este cómo se lo está mirando. ¿Vale? Os dejo a José que os cuenta más historias sobre cómo integrar Docker con Windows, ¿vale? Sí, porque la cosa ahora es ¿qué tiene que ver aquí Microsoft con Docker? Hemos estado hablando de contenedores, hemos estado hablando de Linux, del kernel, de compartir ahí los recursos, del sistema de ficheros. Vamos a hacer un cambio por aquí. Pues lo primero, presentarme ya. Manrique, bueno, me ha introducido. Mi nombre es José Ángel Fernández y trabajo aquí en Microsoft en el área de evangelismo técnico. Y diréis, ¿qué hace un evangelista en Microsoft hablando de Docker, de Linux y de todas estas tecnologías? Pues la verdad es que un poco en contacto con la comunidad, en contacto con Manrique, con Roberto, con otras personas que en los eventos del Math Open Tech nos vamos encontrando, pues empecé a escuchar de esta parte de la tecnología, todo el sistema de containerización. En el caso de Microsoft, yo aquí trabajo cubriendo toda el área de infraestructura, trabajando con Windows Server, trabajando con la parte de gestión con System Center y toda la parte de cloud con Azure. Entonces, investigando un poco más de qué teníamos nosotros que ver con todo esto, pues no hace mucho, a finales del año pasado, se anunció un acuerdo de colaboración. ¿Por qué? Porque al final los contenedores es una tendencia que no es de estas que vienen, una moda pasajera que viene y se va. Yo personalmente creo que es algo que viene para quedarse. Y viendo cómo se está moviendo la industria, viendo cómo incluso una compañía como Microsoft está apostando con ello, creo que en este caso tenemos razón. Uno de los objetivos que tenía Docker, o su lema, era el construir ese botón mágico que te permitiera desplegar cualquier aplicación que desarrollaras en cualquier parte y de la forma más sencilla posible. Eso está muy bien. En cualquier parte, pues al final ya sabemos las historias de Java, de .NET, que eso de cualquier parte es un poco relativo a veces. Pero Docker funcionaba sobre Linux, eso está bien. Si trabajas con Ubuntu lo tienes, si trabajas con Red Hat, con CentOS, con cualquier distribución lo tienes. ¿Con? Con Debian. El Debianita aquí. Ahora como ya la versión es Jessie, ¿no? Ya es una mujer, ya te has vuelto para... Vale, entonces,
ahí es donde entraba un poco Microsoft. ¿En el qué sentido? En tener un acuerdo de que también estuviera soportado. No solo eso, de que cualquier imagen, igual que vosotros habéis visto que se puede crear un contenedor en segundos en boot to Docker, a nivel local, que puedas hacer lo mismo en cualquier parte. En este caso, en la nube pública de Azure, en el que si tú estás trabajando con Azure y quieres una imagen de Redis basada en un contenedor de Docker, le digas, desplegame este contenedor y lo tengas funcionando directamente. Y no solo eso, porque hoy no hemos entrado mucho en detalle en esta parte, la parte de herramientas de orquestación, pero ahí también hay un gran trabajo por hacer. Docker como tecnología empieza a estar ya bastante madura, todo lo que tiene que ver con el contenedor, el motor que ejecuta los contenedores de Docker. Lo único que el ecosistema de, oye, ¿cómo orquesto? ¿Cómo monto un clúster? ¿Cómo monitorizo? Ahí es donde hace falta un poco el empujón. Docker está invirtiendo bastante fuerte. En los últimos meses ha lanzado 2 versiones de su software enfocado a esto, de Docker Compose para generar entornos a partir de un fichero, de Swarm para todo el tema de orquestación. Y me estoy dejando uno, Docker Machine, para provisionar hosts de Docker de forma sencilla, ¿vale? Se está trabajando ahí, pero la parte de Microsoft también es apoyar en ese área. Y la cuestión es, oye, ¿y cómo se consigue todo esto? Porque al final Docker tira directamente a las capacidades del kernel de Linux. Expone pues los namespaces, expone los control groups y hace que eso te permita tener sistema de contenedores. En el caso de Microsoft, con Windows Server, va a ser muy parecido. ¿En qué va a consistir? Igual que nosotros tenemos el soporte a través del XC, de Linux Container Support, que es lo que proporciona ese servicio hacia arriba a Docker para poder virtualizar esos sistemas operativos. En el caso de Windows Server va a ser lo mismo. A nivel de kernel se van a implementar las medidas necesarias para permitirlo. El motor de Docker va a ser el mismo y la capacidad de gestionar los contenedores tanto en un sistema Windows como en un sistema Linux van a ser a través de un cliente. Que ese cliente puede ser pues, el cliente ejecutándose directamente desde Linux o incluso ejecutándose desde Windows, ¿vale? Lo único que sí que hemos empezado a dar una vuelta, ¿vale? Porque Microsoft pues, tiene esa tendencia de todo lo que realizarlo muy enfocado al mundo empresarial. Oye, esta tecnología de Docker está muy bien, pero hay mucha gente, sobre todo en aquellos que trabajan con un contenido sensible o que necesitan unas medidas extras de protección, que ahí hay un tema que les puede empezar a chirriar. ¿Por qué? Al final, cuando estás haciendo una exposición del kernel hacia arriba, las funcionalidades que necesita Docker, estás exponiendo una superficie mayor que lo que expondría un hipervisor. ¿Cuál es el problema? Que cualquier bug que se pueda encontrar en esa superficie puede afectar a todos los contenedores ejecutándose en ese mismo host, ¿vale? Es algo que puede ser problemático. Nosotros, todavía la verdad es que esto es hablar un poco de las nubes, de qué bonito es, a qué huelen, porque solo se ha anunciado, estoy esperando a que a finales de mes ya veamos la chicha, pero vamos a tener por un lado contenedores parecidos a los que trabajáis con Docker, se llamarán los Windows Server Containers, y luego otra serie de contenedores, que son los que están más a la izquierda, que son los Hyper-V Containers. ¿En qué consiste eso? Es en proporcionar la capacidad de ejecutar contenedores de Docker con la misma flexibilidad que lo que se puede hacer ahora, pero con la protección que expone una plataforma de virtualización o un hipervisor, ¿vale? Esto es un poco darle la vuelta a toda esta tecnología y enfocándola un poco a esa parte del nivel empresarial. Pero tampoco quiero entrar en muchos detalles, únicamente que sepáis que esto se está haciendo. ¿Y es porque Microsoft se está sumando ahora al carro? Pues la verdad es que no, porque todo este trabajo, para que os hagáis una idea, toda esta tecnología se está desarrollando en menos de un año, 6-7 meses, integrar todo lo que necesita Windows Server para ejecutar este tema de containerización. Y no es por arte de magia, eso es por el trabajo que se lleva realizando. La verdad es que hay varios papers por ahí publicados. Si buscáis por Drawbridge, es un proyecto de Microsoft Research enfocado a esta área, ya de hace unos 10, 11, 12 años, en las que miraban de cómo ejecutar aplicaciones containerizadas dentro del sistema operativo de Microsoft, ¿vale? O sea, que no es algo que hayamos dicho, oye, esto es la tendencia, nos sumamos y empezamos de cero. No, es algo que ya se venía llevando, pero que en el momento en que se investigó no se consideró a lo mejor que era el momento adecuado. Sin embargo, ahora, con la explosión de Docker, que la verdad es impresionante, en el año pasado, de 500.000 descargas de contenedores a principios de año hasta los 102,5 millones de finales de año, la verdad es que es un crecimiento bestial en el uso de la tecnología, ¿vale?
Entonces, ¿qué más opciones hay? ¿O qué más interacción ofrece? Oye, la capacidad de ejecutar directamente tus contenedores en la nube, de tener una solución de que se integre perfectamente con ello. Y aquí simplemente, antes de ya terminar la sesión, pues tampoco queremos alargarnos mucho más, enseñaros un poco pues, las facilidades de que si queréis probar Docker y lo queréis probar pues, en entornos de nube, el cómo realizarlo. ¿Cuántos de vosotros conocéis Azure? Esto es una pregunta arriesgada. Oye, no, vale. Me sorprende. Ahí me gusta, todas las manos levantadas. ¿Tú también bueno, tú lo utilizas, que tienes el proyecto ahí desplegado. Pues al final, ¿qué es lo que te puede permitir el tener rápidamente algo en la nube para hacer pruebas? Pues, por ejemplo, el que directamente cuando quieras crear una máquina virtual, que puedas buscar y decir, oye, yo es que lo que quiero es algo con Docker. ¿No se ve? Ay, perdonad. Que con la presentación se extiende. Vamos a duplicarlo. ¿Esto va a explosionar? No. Es que la Surface 3 tiene una resolución un poco grande, son 2000 y pico, y generalmente los proyectores no van a tanto. Entonces, oye, buscamos una máquina virtual que la queremos con Docker, directamente lo tenéis disponible. Oye, aquí tienes una versión con Ubuntu, que si estás de acuerdo, la puedes crear directamente. Metes el nombre de usuario, metes la contraseña, los parámetros comunes de despliegue, de decir qué tipo de máquina, qué tipo de configuración de red, etcétera, etcétera. Incluso si queréis si vais a hacer una alta computación de Docker, metiendo todos los contenedores en una misma máquina, no he seleccionado por aquí, dejadme que cambie por aquí a Estados Unidos. A ver si me sale. Es simplemente para comentaros, oye, que tenéis la capacidad de desplegar hasta máquinas virtuales, lo que se llama la serie G5, que tienen 448 GB de RAM, 32 procesadores, 6,5 teras de almacenamiento en SSD, ¿vale? O sea que si queréis hacer pruebas a lo bestia... Ay, esta no aquí es plana. Bueno, que podéis hacerlo. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Vean, buena pregunta. ¿Cuánto pagarías tú por una máquina a la hora? Pero... Pues aproximadamente la hora son unos 6 euros, 6,7 euros, 6,7 euros la hora. La hora. ¿Eh? De la máquina de 448 gigas, 6,8 teras de almacenamiento SSD y 32 cores. ¿Vale? Y se factura por minutos. Está grabado. ¿Vale? Ahora que haya metido la pata, no. Bueno, eso sería una forma de crear una máquina virtual y hacerlo. Oye, pero si ya tienes alguna creada, ¿qué puedes hacer? Pues existe lo que se llaman las extensiones, ¿vale? En el que voy a buscar por aquí otra vez Docker. Y tendrías directamente la extensión, ¿vale? Para poder añadírselo a alguna máquina que ya tengas creada de Linux, para que automáticamente te lo instale, te la provisione, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final, más que comentarlo por aquí, oye, vamos a ver que se puede ejecutar. Esto en realidad únicamente es... Vamos a subir el tamaño por aquí. Appearance. Que se vea mejor. A ver si no me paso. Vale. Esto es un PuTTY que está directamente conectado con una máquina. Como las que he visto que os he mostrado el proceso de creación, pues sería así. Ahora empieza un poco a ser difícil cuando quieres escribir y hablar. Un segundo. Vale, ahora, ¿se me sigue escuchando? Si no, hablo más alto. Entonces, al final, esto nada más que es eso, una de esas máquinas virtuales en el que tenemos ejecutando directamente Docker, ¿vale? O sea, aquí, igual que lo que ha mostrado en local, lo podéis tener en la nube. Incluso tengo por aquí, dejadme que lo muestre, de no solo tener un host de Docker, sino, oye, me puedo montar mi propio clúster de Docker. Aquí lo que estoy utilizando es Swarm, que es la herramienta que tiene ahora mismo Docker puesta para el tema de clusterización, en el sentido de, oye, yo tengo 3 nodos diferentes, ¿vale? El 1, 2 y 3, que tienen cada uno pues una configuración de memoria, de CPU, etcétera, etcétera. La verdad, yo soy un poco más modesto, me he ido a la máquina más pequeñita, no a la G5, pero que se puede utilizar perfectamente para montarte tu propio clúster de pruebas, desplegar lo que quieras, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Algún ejemplo? Lo tengo por aquí en la chuleta para no
No, que no se me escapara. Vamos por aquí, un poco más para arriba. Vale. Pues igual que lo que hemos visto antes, oye, quiero ejecutar un servidor web, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Yo ya me he hecho el pool de la imagen de nginx, ¿vale? En este caso únicamente le digo que quiero arrancar un nuevo servidor, me ha arrancado el contenedor y si nos venimos aquí, Azure for Linux, ¿vale? Ya tendríamos un servidor web disponible para trabajar, ¿vale? O sea, que esa flexibilidad que tenéis en una máquina local es una misma flexibilidad que podéis tener en el cloud, en este caso con Azure, o es básicamente en cualquier escenario que a día de hoy te soporte un Linux, ¿vale? Y en el futuro, que esperamos a finales de mes a ver qué anunciamos, la verdad es que estoy impaciente de conocer cómo va a ser todo esto funcionando sobre Windows, pues será algo parecido, ¿vale? Entonces, por mi parte es todo. Si queréis conocer algunos más detalles de Azure, de Docker, de la plataforma, etcétera, etcétera, estaré encantado de, ahora que tenemos el café, si no me equivoco, de comentároslo. Muchas gracias. De hecho, sube también, por si acaso. Que sabemos que el escenario no te gusta, no te preocupes. ¿Preguntas? Todos a la vez, no, por favor, ¿vale? Mi pregunta va encaminada a la seguridad. Es decir, hacer un sistema tan heterogéneo pues entiendo que implica que hay muchas librerías de diferentes, como has dicho, BaseBots o Ubuntu, etcétera, y diferentes versiones. Entonces, cuando surge un exploit o algún problema con una librería, ¿cómo se puede orquestar si tenemos miles de Dockers o cientos de Dockers por ahí distribuidos, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Es parte de lo que quiere solucionar con Swarm y con el resto de herramientas. Y el tema de seguridad es uno de los puntos que todavía se está evolucionando. Docker, aunque lo puedes usar perfectamente en producción y es un sistema maduro, el core es maduro, el ecosistema todavía está evolucionando. Pero bueno, puedes aplicar en las recetas habituales también de replegar y desplegar con las nuevas versiones. Básicamente ahora no tienes unos extras para hacerlo. O sea que podemos esperar ataques, ¿no? Si Pero esto es como todo, igual que cuando instalas cualquier imagen de Linux. Puedes esperarlo y con el tiempo se irán solucionando. Pero el tema de miedo a seguridad es algo que es consustancial al tema del ritmo de innovación. Y al final puedes elegir entre seguir con COBOL cuando estábamos bien o ir adaptándote rápidamente a lo que sale. Tampoco es que puedas elegir en realidad, porque si os vais fijando, hay una presentación súper chula, a ver si tuiteo el link, en el que sale el ritmo de evolución del Ford Fiesta. Y para mí fue un shock, porque el Ford Fiesta es un producto y cada tantos años sacan un release. Debajo salía el ritmo de evolución del iPod. Y ya está, ves las dos cosas y es que simplemente te tienes que subir al carro y asumes el aumento de la complejidad. El tema es tener una gestión de la misma y ya está. Pero no creo que sea una opción seguir con COBOL en muchísimas cosas hoy. Vale, gracias. Sí, un comentario respecto a eso. Al final, si estás trabajando en un mundo de virtualización, cuando quieres hacer una actualización, al final te vas máquina por máquina haciendo las actualizaciones. Una de las ventajas a la hora de utilizar containerización es que lo que puedes hacer es, con tu Dockerfile, hoy estoy referenciando a esta imagen, ¿vale? A tu imagen base, con todo tu framework, con todo lo que sea, sobre la que tú has desarrollado la aplicación, y puedes decir, oye, se ha encontrado un bug en la versión no de lo que sea, necesito saltar a la siguiente. Puedes crear una nueva imagen por defecto, simplemente cambias de la imagen de la que heredas y vuelves a hacer un redespliegue, ¿vale? O sea, la forma de trabajar es muy parecido, es hacer un parcheado, pero puede ser bastante más ágil, porque al final es cambiar la imagen de la que te basas, recompilarla y hacer una redistribución de tu paquete, ¿vale? O sea, una redistribución de los contenedores contra todos los nodos. Pues a lo mejor en lugar de ir, no sé cuánto puede tardar una actualización, 10 minutos, pues a lo mejor en 20 segundos puedes tenerlo cada uno de los nodos actualizados, ¿vale? Pero sí que lleva un trabajo extra de... Cloud, sí. Lo mismo que máquinas con virtuales, lo único que reduces un poco el overhead. ¿Las preguntas? Estaremos en la cafetería también, ¿eh? No, vamos bien de tiempo, Tenemos mucha más agilidad al desplegar las aplicaciones, pero, por ejemplo, ¿cómo hacéis para un sistema que esté balanceado? ¿Cómo intentéis mejorar todo eso? ¿Cómo automaticéis toda esa parte? Las mismas técnicas que en Cloud. Si al final puedes lanzar también, incluso si quieres,
un HA proxy o lo que tú quieras contra tus contenedores. Es exactamente lo mismo. La tecnología que hay por debajo es diferente, pero los patrones son los mismos. Y si quieres puedes utilizar los balanceadores del cloud que utilices contra tus contenedores Docker. Sí, por ejemplo, en el caso, no sé si lo puedo mostrar por aquí, en el caso de Azure, a ver si lo puedo cargar un segundo, tendrías la capacidad de, oye, crear lo que se llaman los extremos de carga balanceada. En ese sentido, ¿qué va a ser? Vas a decirle, mi aplicación va a estar en el puerto tal de tal host, en el puerto tal de tal host, balanceámela, ¿vale? A ver si puedo mostrar por aquí Azure Cloud Service. Eso si quieres utilizar la tecnología propia que ya te ofrece, pues en este caso el cloud. Si quieres montar algo más personalizado, más, oye, que quiero que haga lo que yo quiero con el HA proxy o con otras tecnologías, si es Microsoft con el ARR, pues lo puedes hacer algo parecido. Vamos a mirar aquí las características, ¿vale? Yo tengo aquí los extremos. En este caso solo hay el 22, pero si quiero añadir un puerto balanceado, únicamente le diría, oye, añádeme el puerto, voy a elegir un aleatorio, 2090. No, esto es el nombre, perdón. Vale, vamos a poner un nombre. Quiero que sea el TCP, vale, va a ir el 2000, el que va a estar público, el servidor va a estar en el 80. Y con esto, una vez que lo crees, el siguiente paso que te va a permitir, oye, ¿quieres que sea balanceado? Y ya tienes un balanceo contra todo lo que esté escuchando en ese puerto dentro de ese servicio. No me refería a eso, me refería a que un servicio tradicional, yo tengo 3 nodos balanceados, ¿vale? Quiero añadir uno nuevo, despliego máquina, configuro no sé cuánto. Llevo una serie de pasos que me penalizan mucho en tiempo, ¿vale? Yo tengo un Docker, desplegar es muy rápido, avanzo muchísimo en toda esa parte, pero me falta la parte de balanceo, la sigo teniendo manual. No sé si con Puppet o con alguna otra configuración o habéis probado o habéis utilizado para mejorar esa otra parte que sigue siendo manual, que es la parte de balanceo. Claro, ahora mismo está Docker muy enfocado a trabajar sobre un host, ¿vale? La parte de cuando empiezas a tener lo que es el típico clúster, empiezas a encontrar limitaciones respecto a lo que estás acostumbrado a poder realizar ahora mismo dentro de un clúster. ¿Qué puedes hacer con cosas como lo de Swarm? Lo de Swarm aquí, yo lo que he aprovisionado 3 nodos, los he metido al clúster y a partir de aquí ¿qué puedo decir? Es, oye, quiero que despliegues estos 2 nodos en un patrón de antiafinidad. ¿Para qué? Para que estos 2 contenedores en un patrón de antiafinidad. ¿Para qué? Para que automáticamente Swarm diga, pues despliego este en este nodo y el siguiente compruebo dónde ha caído el anterior y lo despliego en otro, ¿vale? Entonces ahí sí que puedes tener esa solución de forma fácil, entre comillas, de desplegar en diferentes nodos, mantener alta disponibilidad, incluso configurar otro contenedor que sea el balanceador contra los 2 nodos que se están aprovisionando por debajo, ¿vale? Lo único que no es un trabajo a lo mejor tan automático o tan sencillo como a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay que pelearse un poco más. Por ejemplo, en temas de estos contenedores, pues puedes meter etiquetas si quieres definir pues parámetros propios. Por defecto te permite saber temas de cuánta memoria tienen, cuántos procesadores. Si tú dices que quieres que tu aplicación consuma 1 GB de RAM, pues él va a buscar de todos los nodos que tiene Swarm por detrás cuál es el host de Docker que tiene esa capacidad para alojar tu carga, ¿vale? Entonces, sí que puedes jugar un poco con ello, pero probablemente si vas a un nivel más avanzado te vas a encontrar limitaciones, pero eso, a día de hoy, ¿vale? En febrero salió las primeras versiones beta, lo podemos decir, la 0.1 de todas estas herramientas de orquestación. En marzo ya salió la 0.2 y creo que ya está en la 0.3 release candidate no sé cuánto. O sea que van a ir bastante rápido, porque al principio se centraron en el core y una vez que el core es prácticamente funcional 100% y fiable, están construyendo todo el ecosistema. Además, tu contenedor puede ejecutar lo que tú quieras, lo que tú le hayas dicho. No tiene por qué lanzar directamente la aplicación y ya está. Puedes lanzar perfectamente un servicio de registro. Al arrancar, le indicas que lance un pequeño servicio que contacte con la máquina que tengas de registro y diga, hola, soy tal que necesito que hagas en cuanto a configuración, y automatizar así los puntos de arranque. Si utilizas el API de tu cloud o de la plataforma de virtualización que tengas, lo que tú quieras, para, por ejemplo, registrarte en el load balancer, tu contenedor al arrancarse lo primero que hace es registrarse y después lanzar la aplicación que corresponda. ¿Os acordáis antes cuando hemos visto la parte del inspect? Que te daba la metainformación y la información de conexión de red y demás. Son los datos que necesitas para conectarte a un load balancer. Con esos datos puedes coger el contenedor y enlazarlo directo con tu balanceador.
No sé si hay alguna pregunta más por aquí. ¿Sí? Vale, mientras llegas, una cosa se me ha olvidado. Del trabajo de colaboración es eso, que el cliente de Docker directamente esté de forma nativa en Windows. Ya no necesitas nada intermedio, sino puedes trabajar directamente con ello. A mí me gustaría saber qué hay por la parte de hacer troubleshooting de las aplicaciones. Por ejemplo, metes dentro del contenedor un Tomcat, metes un WAR y despliegas. ¿Y qué pasa cuando el programa o la aplicación no está yendo como va? ¿Cómo los desarrolladores hacen troubleshooting dentro del contenedor? O sea, pueden arrancar el contenedor de manera en background y acceder al mismo tiempo de manera interactiva. Puedes hacer lo que tú quieras, porque puedes conectarte también a un contenedor, pero al final también tú puedes pedir simplemente al contenedor, oye, ¿cuál es tu log? Y lo que te vayas escupiendo no, ¿verdad? Lo que te vaya escribiendo las aplicaciones en el log, lo vas a tener allí disponible. Por ejemplo, si tienes un Tomcat, puedes acceder perfectamente así. Otra cosa que puedes hacer es redirigir el log del Tomcat en tiempo de desarrollo, hablo. Dirigir el log del Tomcat a una carpeta que tengas compartida con tu host. De manera que directamente, si tienes en tu editor abierto ese fichero, se te va actualizando. ¿Vale? Justo que lo tenías tú mostrado anteriormente, el ver los comandos esto de poder ver los logs, esto es más un poco por la parte de Docker, de si funciona algo falla, o los inspect o ejecutar propios comandos dentro. O sea, tienes flexibilidad ahí para hacerlo. Vale, gracias. Una pregunta de atrás. A lo mejor no es tan sencillo como una terminal gráfica con todo listo, pero sí que puedes montártelo por detrás. Hola. Me gustaría saber cómo gestionáis el tema del almacenamiento persistente. Si como no es un hipervisor, pues ¿qué tipo de imágenes, cómo lo trabajáis? Mira, el tema de almacenamiento persistente sobre todo va sobre las bases de datos que quieres dockerizar. Y el tema de bases de datos no tenemos todavía una opinión fuerte sobre Docker, porque tiene ventajas, pero tiene también desventajas. Docker, el sistema de ficheros en sí, los cambios que tienes que hacer, Docker está pensado el contenedor para que no tengas estado. El estado lo tienes que sacar, si no, no tiene gracia. En producción, en desarrollo lo puedes utilizar o para crear imágenes, pero en producción debería no tener estado. Cuando marcas estado lo haces, ¿os acordáis antes que he enlazado la carpeta del contenedor con una carpeta externa? Esa es la forma probablemente más práctica de guardar estado, de guardar ficheros, de guardar lo que tú quieras. Pero eso es externo a Docker. Puedes hacer backups de eso, lo puedes hacer todo, pero ya no es tan interesante como antes. De todas maneras, vuestros servidores de aplicaciones, si guardan estados en las máquinas, apareceré por ahí por una noche cantando Corazón Marinero al oído para despertaros. Porque los servidores de aplicaciones no deberían guardar estado. Pues es un antipatrón de escalado. ¿Vale? Sí, para una aplicación sencilla, si es viable, en cuanto te vas a soluciones, por ejemplo, lo que pueden tener 20, que comentaban antes, de que necesitan escalar horizontalmente a lo bestia, como tengas estado, eso vas a tener problemas a la hora de gestionarlo. ¿Tenemos la última pregunta antes del café? ¿Nos da tiempo? Creo que la vamos a dejar para el café. Venga, ¿Cuántos de aquí sois desarrolladores? Desarrolladores. ¿Cuántos y te Creo que ha llegado el momento de la comida, que es café. Básicamente, que es lo que todos los desarrolladores amamos y comemos. ¿Es por esta puerta? Sí.